La despidieron por salvar a un indigente, no sabía que era el hijo perdido del hombre más rico del país. Las luces fluorescentes del Hospital General San Rafael parpadeaban con una intermitencia cansada, bañando los pasillos de linóleo desgastado en una luz blanca y fría. Era una luz que no ofrecía consuelo, que parecía despojar a todo de color y de calor, reflejando a la perfección el alma de la burocracia que dirigía aquel lugar. Pasaba la medianoche del 15 de marzo, y el silencio del hospital solo era roto por el zumbido constante de la maquinaria y el eco solitario de unos pasos. Eran los pasos de Jesse Martínez, y caminaba con la determinación silenciosa de alguien que había hecho de la lucha contra la muerte su vocación, sin importar el precio que tuviera que pagar. A sus 28 años, Jesse había visto más sufrimiento del que la mayoría de las personas ven en toda su existencia. Sus ojos habían presenciado la fragilidad de la vida en su forma más cruda, pero también habían sido testigos de milagros, de corazones que volvían a latir, de segundas oportunidades arrebatadas al borde del abismo, de momentos en los que la diferencia entre la vida y la nada dependía únicamente de la terquedad de alguien que se negaba a rendirse. Y esa noche, mientras observaba el cuerpo inconsciente del joven que la ambulancia acababa de traer, supo con una certeza instintiva que estaba ante uno de esos momentos. Un momento que definiría no solo el destino de una vida, sino también la integridad de su propia alma. El joven yacía en la camilla, una figura rota bajo la luz implacable. El olor metálico de la sangre se mezclaba con el aroma antiséptico del hospital, un cóctel que para Jesse era el perfume de la urgencia. «Jesse, aléjate de ahí». Inmediatamente. La voz áspera de Graciela Paredes cortó el aire como un cuchillo oxidado. La supervisora de enfermería se acercó con esos pasos pesados y autoritarios que hacían que todo el personal se encogiera. Su rostro estaba contraído en una máscara de desprecio, la expresión que siempre reservaba para las enfermeras que, como Jesse, consideraba demasiado sentimentales para un trabajo que, según ella, requería un corazón de piedra. «Graciela, este chico necesita atención urgente», respondió Jesse sin apartar la vista del paciente, su voz era un murmullo concentrado. Sus dedos expertos ya buscaban el pulso en el cuello del joven. «Tiene signos claros de traumatismo craneal severo. Posible hemorragia interna. Su presión arterial está cayendo en picado. Apenas tiene pulso». «¿Y qué parte de, sin seguro médico, no entendiste?», espetó Graciela, plantándose frente a Jesse con los brazos cruzados, un muro de indiferencia burocrática bloqueando físicamente su acceso al paciente. El doctor Héctor fue muy claro. Estabilizar y transferir. No hay presupuesto para indigentes esta semana. Fin de la historia. La palabra indigente resonó en la cabeza de Jesse, un término frío y despectivo para describir a un ser humano al borde de la muerte. Sintió que algo se encendía en su pecho, una mezcla de rabia y una profunda tristeza. Durante los 3 años que llevaba trabajando en ese hospital, había visto esta misma escena repetirse docenas de veces, pacientes pobres, sin recursos, siendo tratados como objetos desechables, como números en una hoja de cálculo en lugar de seres humanos con familias, con sueños, con el derecho fundamental a vivir. Personas que llegaban buscando ayuda y solo encontraban un sistema que les daba la espalda. «Graciela, míralo bien», insistió Jesse, su voz ahora un ruego. Señaló hacia el joven inconsciente. «No puede tener más de 25 años. Es solo un muchacho. Alguien, en algún lugar, lo está esperando en casa. Alguien se va a despertar mañana esperando que regrese, sin saber que está aquí, muriendo». El paciente era, en efecto, muy joven. Tenía el cabello oscuro, apelmazado y oscurecido por la sangre que manaba de una herida en su cabeza. Sus facciones, bajo la suciedad y los moratones, eran finas, casi hermosas. Su ropa, aunque sucia y rota, había sido de buena calidad en algún momento, unos vaqueros de marca, una chaqueta de cuero raída. Pero lo que más impactó a Jesse fue algo en su rostro, una vulnerabilidad en la curva de sus labios entreabiertos que le recordó dolorosamente a su propio hermano menor, a quien cuidaba desde que sus padres habían fallecido.
Era una conexión instantánea, irracional, pero innegable. No me importa si es el hijo del Papa, respondió Graciela con una crueldad que ya no sorprendía a Jessie. Sin dinero, no hay tratamiento. Así de simple. Son las reglas. Y si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. Hay cientos de enfermeras esperando tu puesto. Era en momentos como este cuando Jessie recordaba por qué había elegido esta profesión. No por el salario, que era miserable. No por el reconocimiento, que era inexistente. Lo había hecho porque creía, en lo más profundo de su ser, que cada vida tenía un valor intrínseco, un valor que trascendía cualquier consideración económica, cualquier protocolo hospitalario. Era un juramento que había hecho a sí misma, más sagrado que cualquier reglamento. ¿Sabes qué, Graciela?, dijo Jessie, y al hablar, se irguió hasta alcanzar toda su estatura. Sus ojos café, normalmente cálidos y compasivos, brillaban ahora con una determinación de acero que sorprendió incluso a ella misma. Tienes razón. No me gusta. Y no voy a buscar trabajo en otro lado. Voy a hacer mi trabajo. Aquí. Ahora. Con este paciente. El desafío quedó suspendido en el aire, una declaración de guerra en medio de la estéril sala de emergencias. Graciela la miró, boquiabierta por un instante ante tal insubordinación. Jessie Martínez, te ordeno que te alejes de ese paciente inmediatamente, es una orden directa. Pero Jessie ya no la escuchaba. Se había volteado hacia el joven inconsciente, su mente y su cuerpo entrando en ese estado de concentración absoluta que solo se activa en las verdaderas emergencias. Con movimientos rápidos y precisos, comenzó a revisar sus signos vitales de nuevo, hablando en voz alta, tanto para tranquilizar al paciente en su inconsciencia como para documentar verbalmente lo que estaba encontrando, creando un registro innegable de la situación. Pulso débil e irregular, apenas perceptible. Respiración superficial, casi agónica. Pupilas no reactivas a la luz, murmuró mientras trabajaba, su voz ahora la de una profesional en completo control. Definitivamente traumatismo craneal. Necesita una tomografía axial computarizada. Inmediatamente. No vas a conseguir autorización para ningún TAC, gritó Graciela, pero su voz ahora tenía un matiz de pánico. Sabía que Jessie era una de las mejores enfermeras de urgencias del hospital y cuando entraba en modo de emergencia, era prácticamente imparable. Su conocimiento y su eficiencia eran legendarios en el turno de noche. Jessie la ignoró por completo y se dirigió hacia el teléfono interno. Marcó la extensión de radiología con dedos que no temblaban, a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Habla Jessie Martínez, desde urgencias. Necesito un TAC craneal urgente para un paciente con traumatismo severo. Hizo una pausa, escuchando las objeciones al otro lado de la línea. Sí, ya sé que son las 2 de la mañana. No tengo la autorización firmada todavía. Pero este paciente va a morir en la próxima media hora si no actuamos ahora. ¿Quiere esa responsabilidad en su conciencia? Mientras hablaba por teléfono, sus ojos nunca se apartaron del paciente. Observó con creciente alarma cómo el joven comenzaba a mostrar signos claros de deterioro neurológico. Sus labios, antes pálidos, se estaban poniendo azules, una señal inequívoca de cianosis, de que su cerebro no estaba recibiendo suficiente oxígeno. El tiempo se estaba acabando. Sin dudarlo un segundo, Jessie colgó el teléfono y corrió hacia el carrito de emergencias, el carro metálico lleno de los instrumentos para salvar vidas. ¿Qué crees que estás haciendo?, la siguió Graciela, su voz ahora un chillido agudo, como un perro rabioso persiguiéndola por la sala. Mi trabajo, respondió Jessie sin mirarla, mientras preparaba con manos expertas una vía intravenosa, buscando una vena en el brazo del joven. Lo que juré hacer cuando me convertí en enfermera, poner la vida de mi paciente por encima de todo. Justo en ese momento, las puertas automáticas de urgencia se abrieron con un silbido neumático que resonó por todo el departamento, anunciando la llegada del hombre que ostentaba el poder absoluto en aquel reino de enfermedad y burocracia.
El doctor Héctor Santamaría entró con la arrogancia de alguien que se había acostumbrado a que el mundo se inclinara ante su presencia. Era un hombre de 55 años, calvo, con un bigote gris perfectamente recortado y una expresión perpetua de superioridad, una máscara que había perfeccionado durante décadas de tratar a los pacientes pobres como inconvenientes menores, como obstáculos en el camino hacia la rentabilidad del hospital. ¿Qué demonios está pasando aquí? Su voz, grave y autoritaria, resonó en la sala como el rugido de un león territorial. ¿Por qué hay tanto escándalo a estas horas? Graciela corrió hacia él como una alumna chismosa corriendo hacia el director para acusar a una compañera rebelde. Doctor Héctor, es Jessie, está desobedeciendo órdenes directas, exclamó, señalando a Marina con un dedo acusador. Le dije claramente que estabilizara y transfiriera al indigente, pero está intentando darle tratamiento completo, incluso llamó a radiología pidiendo un TAC sin su autorización. Los ojos fríos del doctor Héctor se posaron sobre Jessie. Se acercó lentamente hacia donde ella continuaba trabajando en el paciente, sus caros zapatos de cuero resonando en el linóleo como martillazos, cada paso una amenaza. Cuando llegó junto a la camilla, miró al joven inconsciente con la misma expresión de asco que habría usado para observar un insecto molesto aplastado en el suelo. Luego, su mirada se clavó en Jessie. Enfermera Martínez, su voz tenía la calidad aceitosa de alguien que disfruta ejerciendo su poder sobre los demás. Necesito recordarle cuáles son los protocolos de este hospital para pacientes sin cobertura médica, ¿o es que su sentimentalismo le impide leer los manuales? Jessie no levantó la vista de su trabajo. Estaba ajustando el flujo de la vía intravenosa y monitoreando los signos vitales, que continuaban deteriorándose a una velocidad alarmante. Podía sentir el pulso del joven volviéndose cada vez más débil bajo sus dedos. Doctor Héctor, dijo, su voz tranquila pero firme, este paciente necesita intervención quirúrgica inmediata. Tiene signos claros de un hematoma subdural masivo. Si no actuamos en los próximos minutos, va a morir. Es una certeza. Y ese, enfermera, respondió el doctor Héctor con una frialdad que habría congelado la sangre, no es nuestro problema. Nuestro problema es mantener este hospital financieramente viable. Y no podemos hacer eso regalando tratamientos costosos a vagabundos que no pueden pagar. El sistema es claro. Estabilizar, facturar lo mínimo posible y transferir al hospital público. Fin de la discusión. Fue en ese instante cuando algo se rompió definitivamente dentro de Jessie. Durante años, había navegado las aguas turbias de un sistema de salud roto. Había obedecido órdenes que iban en contra de su conciencia, había seguido protocolos inhumanos, había mantenido la cabeza baja y había tratado de trabajar desde dentro, creyendo ingenuamente que podía marcar una pequeña diferencia. Pero mirando a este joven que se estaba muriendo mientras dos personas con poder discutían sobre dinero, se dio cuenta de que había llegado el momento de elegir. No entre obedecer o desobedecer, sino entre conservar su trabajo o conservar su alma. Doctor Héctor. Jessie se irguió lentamente y, por primera vez en los 3 años que llevaba trabajando allí, lo miró directamente a los ojos, sin miedo, sin sumisión. Su mirada era tan directa y tan llena de una convicción inquebrantable que, por un instante, el doctor pareció desconcertado. ¿Ve usted a este paciente? Veo un problema que necesita ser transferido a un hospital público para que deje de consumir nuestros recursos, respondió él con impaciencia. Pues yo, dijo Jessie, su voz ganando fuerza, veo a un hijo. Veo a alguien que tiene una madre que probablemente está despierta en este momento, preguntándose por qué no ha llegado a casa. Veo a alguien que tiene sueños, planes, gente que lo ama en algún lugar del mundo. Lo que yo veo, replicó el doctor Héctor con una sonrisa cruel, recuperando la compostura, es a una enfermera muy sentimental que está a punto de perder su trabajo si no obedece mis órdenes en los próximos 10 segundos. Jessie sintió que el mundo se ralentizaba a su alrededor. Podía escuchar su propio corazón latiendo, un ritmo sordo y constante. Podía sentir la respiración cada vez más laboriosa del paciente a su lado.
Podía ver la expresión de satisfacción sádica en el rostro del doctor Héctor. Y en ese momento de claridad absoluta, tomó la decisión que lo cambiaría todo. ¿Sabe qué, doctor Héctor? Habló con una calma que sorprendió a todos los presentes, incluyéndose a sí misma. Puede despedirme. Puede llamar a la junta, puede intentar arruinar mi carrera. Puede hacer lo que quiera conmigo. Pero lo que no va a hacer es impedir que yo salve la vida de este joven. Sin esperar respuesta, sin darle tiempo a reaccionar, Jesse se dirigió decididamente hacia el teléfono y marcó directamente la extensión del quirófano. Habla Jesse Martínez desde urgencias. Necesito un quirófano preparado inmediatamente para una craneotomía de emergencia. Escuchó las protestas al otro lado de la línea. Sí, entiendo perfectamente que necesito la autorización de un cirujano. La autorización soy yo, asumiendo la completa y total responsabilidad legal y profesional de esta decisión. El doctor Héctor se acercó a ella como un depredador acechando a su presa, su rostro rojo de furia. Jesse Martínez, si da un paso más con esa camilla, le juro que no solo será despedida. Me encargaré personalmente de que su licencia sea revocada y de que nunca vuelva a trabajar como enfermera en ningún hospital de este país. Jesse colgó el teléfono y se volteó para enfrentarlo. En sus ojos había algo que el doctor Héctor nunca había visto antes en una subordinada, una ausencia total de miedo. Una determinación tan pura y feroz que, por un momento, lo hizo retroceder involuntariamente. Doctor Héctor, dijo, su voz ahora resonando con la fuerza de 3 años de frustración contenida. Llevo 3 años en este hospital viendo cómo tratan a los pacientes pobres como si fueran basura. He visto morir a gente que podría haberse salvado simplemente porque no tenían una tarjeta de crédito. He visto cómo usted y otros como usted han convertido la medicina en un negocio despreciable donde el valor de una vida humana se mide en dólares y centavos. Su voz se quebró ligeramente por la emoción, pero continuó, implacable. Pero esta noche, en este momento, con este paciente, se acabó. No voy a ser cómplice de su negligencia. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras un ser humano muere por culpa de su avaricia. El silencio que siguió fue tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Los pocos empleados del turno de noche se habían acercado discretamente, atraídos por el enfrentamiento, sus rostros una mezcla de miedo y admiración. Nunca nadie había desafiado al tirano del hospital de esa manera. El doctor Héctor se acercó hasta quedar a centímetros del rostro de Jesse, su voz reducida a un susurro venenoso para que solo ella pudiera oírlo. Muy bien, Jesse, ¿quieres ser una heroína? ¿Quieres salvar al mundo? Perfecto. Pero cuando este vagabundo muera en el quirófano, y créeme que va a morir porque está demasiado grave para salvarse, no solo serás responsable de su muerte, sino que también serás responsable de los cientos de miles de dólares que le habrás costado a este hospital. Entonces, será mi responsabilidad, respondió Jesse sin vacilar, sin parpadear. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que era imposible que supieran, era que el joven inconsciente en la camilla, el aparente indigente sin recursos ni familia, era en realidad Hugo Fabri, el único hijo y heredero del magnate más poderoso y temido del país, Augusto Fabri. Un joven que había pasado los últimos 2 años viviendo en las calles por elección propia, en una rebelión idealista contra la riqueza de su padre, tratando de encontrar un significado a su vida más allá del dinero. Un joven que había rechazado todos los intentos de su padre por llevarlo de vuelta a casa y que ahora se debatía entre la vida y la muerte, dependiendo completamente de una enfermera que estaba arriesgando su futuro entero por salvar a un perfecto desconocido. El doctor Héctor se alejó de Jesse y se dirigió hacia su oficina, derrotado en la confrontación directa pero ya planeando su venganza burocrática. Graciela, documente todo, ordenó por encima del hombro. Cada palabra, cada acción. Quiero que quede perfectamente claro que la enfermera Martínez actuó en contra de órdenes directas y de todos los protocolos establecidos. Mientras él desaparecía por el pasillo, Jesse se volteó hacia el paciente. Los técnicos del quirófano, convocados por su llamada, ya habían llegado y estaban preparando la camilla para el traslado.
La batalla por el alma del hospital se había librado y, por ahora, ella había ganado. Pero la guerra por la vida de Hugo Fabry apenas comenzaba. Todo va a estar bien, le susurró al joven inconsciente, tomando su mano fría entre las suyas por un instante. No sé quién eres, pero alguien te ama en algún lugar. Y esta noche, eso es suficiente para mí. Lo que Jessie no podía imaginar era que sus palabras no solo estaban siendo escuchadas por un paciente en coma, sino por el futuro heredero de un imperio. Un heredero cuya gratitud se convertiría en una fuerza de la naturaleza que cambiaría su vida para siempre. La batalla por salvar a Hugo acababa de comenzar, y Jessie Martínez, sin saberlo, acababa de convertirse en la enemiga número uno del hospital, un hospital que pronto descubriría que había cometido el error más costoso y catastrófico de toda su historia. Las puertas del quirófano se cerraron con un sonido sordo y hermético, un sonido que para Jessie Martínez resonó como el cierre de una tumba sobre su carrera profesional. Adentro, bajo la luz blanca y sin sombras de las lámparas quirúrgicas, el mundo exterior dejó de existir. Durante las siguientes 4 horas, mientras luchaba codo a codo con el doctor Ramírez para salvar la vida del joven misterioso, no tenía idea de que cada minuto que pasaba, cada decisión médica que tomaba, estaba escribiendo su propia condena en los despachos del hospital. El doctor Ramírez, el neurocirujano de guardia, había llegado refunfuñando, arrancado de su cama a las 3 de la madrugada para una cirugía no autorizada en un paciente sin seguro. Era un hombre pragmático, cansado por años de luchar contra la burocracia del hospital. Pero cuando vio las placas del TAC que Jessie había conseguido, su expresión cambió por completo. El hematoma subdural era masivo, una mancha oscura y amenazante que presionaba el cerebro del joven. Tenía minutos, no horas, antes de que la presión intracraneal alcanzara un punto de no retorno. Jessie, murmuró el doctor Ramírez mientras se lavaba las manos con urgencia. No sé cómo diablos conseguiste la autorización para esto, pero acabas de salvar una vida. Sin esta cirugía, este chico habría estado muerto antes del amanecer. Lo que el doctor Ramírez no sabía era que no había ninguna autorización, que el único respaldo de Jessie era su propia conciencia. Y lo que definitivamente no sabía era que, en ese mismo momento, 3 pisos más arriba, en la comodidad de su lujosa oficina, el doctor Héctor Santamaría estaba preparando meticulosamente la destrucción profesional más sistemática y despiadada que había orquestado en toda su carrera. Rodeado de diplomas enmarcados que colgaban como trofeos de caza, el doctor Héctor tecleaba furiosamente en su computadora, redactando un informe que pintaba a Jessie no como una heroína, sino como una empleada insubordinada, negligente y emocionalmente inestable. Cada palabra era una pincelada en un retrato diseñado para destruirla. Su primera llamada fue al presidente de la junta directiva, el señor Morrison, despertándolo sin remordimientos. Buenos días, señor Morrison, dijo con una voz melosa, el tono de un sirviente leal informando de una crisis. Siento despertarlo tan temprano, pero tenemos una situación grave que requiere su atención inmediata. Se trata de una enfermera, Jessie Martínez. Ha violado gravemente nuestros protocolos y ha autorizado unilateralmente un tratamiento de emergencia valorado en aproximadamente $200,000. Hizo una pausa dramática. Sin autorización. Sin cobertura de seguro. En un paciente indigente con pocas probabilidades de sobrevivir. Mientras el doctor Héctor sembraba las semillas venenosas de la destrucción de Jessie, ella continuaba en el quirófano, ajena a todo, excepto a la tarea que tenía entre manos. El mundo se había reducido al pitido rítmico de los monitores, al olor estéril del ambiente y a la tensión palpable de la cirugía. Su función era mantener estables los signos vitales del paciente durante la delicada operación cerebral, una danza de precisión y anticipación. No sabía que cada monitor que ajustaba, cada medicamento que administraba a través de la vía intravenosa, cada gota de sudor que limpiaba de la frente concentrada del doctor Ramírez, estaba siendo documentado en su contra, interpretado no como actos de cuidado, sino como pruebas de su insubordinación. La cirugía fue un éxito técnico extraordinario, un pequeño milagro obrado a las 4 de la madrugada.
Cuando el doctor Ramírez extrajo con sumo cuidado el último fragmento de hueso que presionaba el cerebro del paciente, ambos pudieron ver inmediatamente la mejora en los monitores. La peligrosa presión intracraneal comenzó a bajar. Su respiración, antes superficial y agónica, se volvió más profunda y regular. Y por primera vez en horas, el electroencefalograma de Hugo Fabry comenzó a mostrar signos de actividad neurológica normal. «Es un milagro», susurró el doctor Ramírez, secándose el sudor de la frente con el dorso de su guante. «Llegamos justo a tiempo». Literalmente, 5 minutos más tarde y el daño cerebral habría sido irreversible. Jessie sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas dentro de la mascarilla quirúrgica. Eran lágrimas de alivio, de agotamiento, de una profunda y abrumadora satisfacción. Durante toda su carrera, había participado en innumerables cirugías de emergencia, pero pocas veces había sentido la presencia de la muerte tan cerca, tan tangible. Este joven, quienquiera que fuese, acababa de recibir una segunda oportunidad, una que ella le había conseguido a un costo que aún no podía calcular. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, continuó el doctor Ramírez mientras comenzaba a cerrar la incisión con manos expertas. Este paciente tiene la constitución física de alguien que ha sido muy bien cuidado durante toda su vida. Su musculatura, su dentadura perfecta, incluso la calidad de su piel bajo toda esa suciedad. Este no es un indigente común. Alguien invirtió mucho tiempo y dinero en este cuerpo en algún momento de su vida. Esas palabras resonaron en la mente de Jessie, una extraña pieza de un rompecabezas que no entendía. Pero en ese momento, estaba demasiado concentrada en la recuperación del paciente como para procesar completamente sus implicaciones. No podía imaginar que el doctor Ramírez acababa de identificar una de las primeras pistas que pronto revelarían la verdadera y explosiva identidad de su paciente misterioso. Cuando trasladaron a Hugo a la unidad de cuidados intensivos, Jessie se quedó a su lado durante el resto de la madrugada. En parte, era su naturaleza protectora la que la impulsaba a quedarse, pero también era el peso de la responsabilidad que había asumido. Al desafiar las órdenes, se había convertido en la única garante de la vida de ese joven. Si algo salía mal, si había alguna complicación, sabía que la culpa, tanto moral como legal, recaería enteramente sobre ella. A las 6 de la mañana, cuando los primeros y tímidos rayos de sol comenzaron a filtrarse por las ventanas del hospital, tiñendo el mundo de un gris esperanzador, Jessie finalmente se permitió relajarse un poco. Los signos vitales de Hugo eran estables, su actividad cerebral era normal, y había comenzado a mostrar pequeños movimientos reflejos que indicaban que estaba emergiendo lentamente del coma inducido por el trauma. Lo había logrado. Había salvado una vida. Fue exactamente en ese momento de triunfo silencioso cuando su mundo se desplomó. Jessie Martínez. La voz de Graciela cortó el silencio de la UCI como un martillo golpeando un cristal. Jessie se volteó para ver no solo a su supervisora, cuya cara mostraba una expresión de triunfo malicioso, sino también a 2 corpulentos miembros de seguridad del hospital y a una mujer de mediana edad con un traje sastre elegante que no reconoció. «Necesitas venir conmigo. Inmediatamente». «¿Qué está pasando?», preguntó Jessie, aunque en el fondo de su corazón ya sabía la respuesta. «Lo que está pasando», se adelantó la mujer del traje con una sonrisa fría y corporativa, «es que acabas de cometer la violación de protocolos más grave en la historia de este hospital. Soy Linda Crawford, la directora de Recursos Humanos. Y estás despedida. Con efecto inmediato». Las palabras la golpearon como puñetazos físicos, dejándola sin aire. Había sabido que este momento llegaría. Se había estado preparando mentalmente para él durante las últimas horas. Pero cuando finalmente sucedió, la realidad fue mucho más brutal de lo que había imaginado. «Entiendo», respondió Jessie con una calma que no sentía, su mirada buscando la camilla de Hugo, como si él pudiera darle fuerzas. ¿Puedo al menos quedarme hasta que el paciente esté completamente estable? Absolutamente no, respondió Linda Crawford con evidente satisfacción. Está siendo escoltada fuera del edificio en este preciso instante. Cualquier contacto futuro con este hospital o con ese paciente será manejado a través de nuestros abogados.
Abogados, repitió Jessie, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Por supuesto, intervino Graciela, su voz goteando malicia. ¿Realmente pensaste que ibas a violar protocolos, autorizar tratamientos no aprobados, costarle a este hospital cientos de miles de dólares y salirte con la tuya como si nada? Linda Crawford abrió una carpeta gruesa que llevaba bajo el brazo. Jessie Martinez, este hospital te está demandando por negligencia profesional, violación grave de los protocolos de seguridad y daños financieros por un monto inicial de $350,000. Recibirás la citación oficial en tu domicilio en los próximos días. El mundo de Jessie se desplomó por completo. No era solo el despido. No era solo la mancha en su expediente profesional. Era la demanda. $350,000. Una cantidad de dinero tan astronómica, tan fuera de su realidad, que representaba más de lo que ganaría en toda su vida. Era una condena a la pobreza perpetua. Pero, el paciente, comenzó a protestar, su voz rota, volteando una última vez hacia donde Hugo descansaba, ajeno a todo. El paciente sobrevivirá, o no sobrevivirá, respondió Linda Crawford fríamente, como si hablara del estado de una pieza de maquinaria. Esa ya no es tu responsabilidad. Tu única responsabilidad ahora es prepararte para defenderte en la corte. Mientras los guardias de seguridad la flanqueaban y la guiaban hacia la salida, Jessie lanzó una última mirada a Hugo. Incluso inconsciente, había algo en su rostro que le transmitía una extraña serenidad, como si, de alguna manera, supiera que había sido salvado por alguien que había arriesgado absolutamente todo por él. Todo va a estar bien, susurró al aire, aunque ya no estaba segura de si se lo estaba diciendo a él o a sí misma. La caminata hacia la salida del hospital fue el pasillo de la vergüenza más largo de su vida. Los pocos empleados del cambio de turno que la vieron pasar la miraban con una mezcla de curiosidad, lástima y, sobre todo, miedo. Algunos apartaban la vista, no queriendo ser asociados con la rebelde. Otros murmuraban entre ellos. Para cuando llegó a la puerta principal y el aire fresco de la mañana golpeó su rostro, Jessie se sintió como si estuviera asistiendo a su propio funeral profesional. En el estacionamiento, mientras buscaba las llaves de su viejo y abollado Honda Civic con manos temblorosas, la magnitud completa de lo que acababa de suceder la golpeó con la fuerza de un tsunami. No solo había perdido su trabajo, había perdido su carrera. No solo había perdido su carrera, había perdido su futuro financiero. Y lo más doloroso de todo, había perdido la oportunidad de asegurarse de que el joven por el que había sacrificado todo se recuperara completamente. Nunca sabría si despertaría, si habría sufrido daño cerebral permanente, si alguna vez alguien vendría a reclamarlo. El joven misterioso se había convertido en un enigma que, probablemente, nunca podría resolver. Mientras Jessie conducía hacia su pequeño apartamento en el lado pobre de la ciudad, con el peso del mundo sobre sus hombros, no tenía idea de que, en ese mismo momento, a 30 kilómetros de distancia, en la zona más exclusiva y vigilada, Augusto Fabri estaba despertando en su mansión de $50 millones. Y estaba despertando con la misma pesadilla que lo había atormentado durante los últimos 2 años. Su hijo, Hugo, estaba en peligro, gritando su nombre, y él no podía hacer nada para salvarlo. A sus 58 años, Augusto Fabri era un hombre que lo tenía todo y, a la vez, no tenía nada. Había construido un imperio empresarial que se extendía por 3 continentes. Poseía fábricas, cadenas hoteleras, compañías navieras. Tenía más dinero del que podía gastar en 10 vidas. Pero toda su riqueza, todo su poder, toda su influencia no habían sido suficientes para recuperar a la única persona que realmente importaba en su vida. Hugo había desaparecido 2 años atrás, después de una pelea devastadora, una de esas discusiones que rompen los puentes para siempre. Había sido una pelea sobre dinero, sobre responsabilidad, sobre el significado mismo de la vida. Hugo, un idealista de 24 años recién salido de la universidad, había acusado a su padre de ser un capitalista sin alma, un hombre que se preocupaba más por los márgenes de beneficio que por las personas. Augusto, un hombre hecho a sí mismo que había luchado desde la nada, había respondido que Hugo era un niño ingenuo y privilegiado que no entendía cómo funcionaba el mundo real.
Las últimas palabras que se habían dicho habían sido como puñales envenenados, y todavía dolían como si las hubieran pronunciado ayer. Papá, tu dinero está manchado de sangre de trabajadores explotados, había gritado Hugo. Y tu conciencia está manchada de ingratitud hacia el hombre que te dio todo, había respondido Augusto. Prefiero vivir en la calle que vivir con tu dinero sucio, había declarado Hugo mientras salía de la mansión. Entonces vete, había gritado Augusto de vuelta, su orgullo herido superando a su amor de padre. Pero no vengas llorando cuando descubras lo que realmente significa la pobreza. Esas habían sido las últimas palabras. 2 años de silencio. 2 años en los que Augusto había contratado a los mejores investigadores privados del país, había ofrecido recompensas millonarias, había usado todos sus contactos en la policía y el gobierno. Pero Hugo había desaparecido tan completamente como si la tierra se lo hubiera tragado. Lo que Augusto no sabía era que su hijo había estado viviendo a menos de 100 kilómetros de distancia todo este tiempo, trabajando bajo nombres falsos, durmiendo en refugios, experimentando de primera mano la pobreza que había romantizado en sus discusiones filosóficas. Y lo que Augusto definitivamente no sabía era que, mientras él desayunaba su fruta exótica en un comedor de mármol que costaba más que la casa promedio, su hijo estaba luchando por su vida en un hospital, salvado por una enfermera que ahora estaba siendo destruida por el mismo sistema capitalista que Hugo había denunciado con tanta vehemencia. 3 días después de la caída de Jesse, Hugo Fabri abrió los ojos. Lo primero que vio fue el techo blanco y estéril de una habitación de hospital y el rostro preocupado del doctor Ramírez inclinado sobre él. Pero lo primero que recordó no fue el accidente, ni el dolor, ni el sonido de los frenos. Lo primero que recordó fue una voz. Una voz suave, femenina, susurrando en la oscuridad de su inconsciencia, todo va a estar bien. No sé quién eres, pero alguien te ama en algún lugar. ¿Cómo se siente?, preguntó el doctor Ramírez mientras examinaba sus pupilas con una pequeña linterna. Hugo intentó hablar, pero su garganta estaba tan seca como el papel de lija. El doctor le acercó un vaso de agua con una pajita, y después de unos pequeños sorbos, Hugo finalmente pudo articular palabras. La enfermera, su voz era apenas un susurro ronco. La que me habló, ¿dónde está? El doctor Ramírez intercambió una mirada incómoda con la enfermera que estaba a su lado, una mujer mayor llamada Carmen, que había reemplazado a Jessie en el turno. ¿Qué enfermera?, preguntó el doctor, cuidadoso. La que me salvó, insistió Hugo, con más fuerza ahora. Recuerdo su voz. Recuerdo que alguien luchó por mí cuando otros querían dejarme morir. El silencio que siguió fue tan denso y culpable que Hugo supo inmediatamente que algo terrible había pasado. Se incorporó ligeramente en la cama, ignorando el dolor agudo que atravesó su cabeza como un rayo. ¿Dónde está la persona que me salvó la vida? El doctor Ramírez suspiró y se sentó en la silla junto a la cama. Había aprendido que la honestidad, aunque dolorosa, era siempre la mejor política con los pacientes. Su nombre era Jessie Martínez, comenzó lentamente. Y tienes razón. Ella luchó por ti cuando otros no lo habrían hecho. Violó los protocolos del hospital, desafió órdenes directas y arriesgó toda su carrera para asegurarse de que recibieras el tratamiento que necesitabas. ¿Era? Repitió Hugo, sintiendo un frío en el pecho que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del hospital. Fue despedida hace 3 días, continuó el doctor Ramírez, su voz cargada de una tristeza que raramente permitía que sus pacientes vieran. Inmediatamente después de tu cirugía. Y no solo eso. El hospital la está demandando por daños financieros. Hugo se quedó en silencio durante un largo momento, procesando la información. Durante 2 años, había visto la crueldad del sistema. Había experimentado lo que significaba ser tratado como desechable. Pero escuchar que alguien había sido castigada, destruida, por haberle mostrado compasión, le dolió de una manera que no había anticipado. Era una injusticia tan pura, tan flagrante, que le revolvió el estómago. ¿Cuánto?, preguntó finalmente. Perdón. ¿Por cuánto dinero la están demandando? El doctor Ramírez vaciló. No creo que sea apropiado que... Doctor,
lo interrumpió Hugo, y por primera vez desde que había despertado, su voz llevaba el eco de la autoridad con la que había nacido. ¿Por cuánto dinero están demandando a la mujer que me salvó la vida? $350,000, respondió finalmente el doctor. Hugo cerró los ojos y se recostó en la almohada. La ironía era tan brutal que era casi cómica. $350,000. Para su padre, esa cantidad era un error de redondeo en un balance trimestral. Para él, antes de su autoexilio, había sido el precio de un coche deportivo que conduciría pocas veces. Pero para Jessie Martínez, una enfermera, era una sentencia de por vida. Necesito hacer una llamada, dijo súbitamente. La enfermera Carmen se apresuró a ofrecerle el teléfono del hospital. No, dijo Hugo, incorporándose completamente, ignorando las protestas de su cuerpo magullado. Necesito hacer una llamada desde mi teléfono personal, ¿tienen mis pertenencias? Le trajeron una bolsa de plástico con los restos de su vida en la calle. Su teléfono estaba destrozado, pero milagrosamente, cuando presionó el botón de encendido, la pantalla se iluminó lo suficiente. Con dedos temblorosos, marcó el número que no había llamado en 2 años. Un número que se sabía de memoria, a pesar de haber jurado que nunca lo volvería a usar. Sonó 1, 2, 3 veces. Hola. La voz que contestó era exactamente como la recordaba, grave, autoritaria, pero con un matiz de cansancio que no había estado ahí 2 años atrás. Papá, dijo Hugo simplemente. El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que Hugo pensó que la llamada se había cortado. Hugo. La voz de Augusto Fabri se quebró de una manera que Hugo nunca había escuchado. ¿Eres realmente tú? Soy yo, papá. Dios mío, Hugo, Augusto parecía estar llorando. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Te he estado buscando durante 2 años. Estoy en el Hospital General San Rafael, lo interrumpió Hugo. Tuve un accidente. Pero, papá, necesito que escuches algo muy importante. Voy para allá inmediatamente. No te muevas. Papá, escúchame, gritó Hugo con una fuerza que sorprendió a todos en la habitación. Augusto se cayó al instante. Hay una mujer llamada Jessie Martínez. Ella salvó mi vida, comenzó a explicar Hugo rápidamente. Me iban a dejar morir porque pensaron que era un indigente. Ella arriesgó su carrera, desafió a sus superiores, y por eso la despidieron y la están demandando por $350,000. Entiendo, respondió Augusto, y Hugo pudo escucharlo teclear en su computadora. Dame su nombre completo y todos los detalles. Para cuando llegue al hospital, esa demanda habrá desaparecido y... No, lo interrumpió Hugo de nuevo. No es tan simple, papá. Esta no es solo una injusticia individual. Es un síntoma de todo lo que está mal con el sistema que tú y gente como tú han creado. Augusto se quedó en silencio. Durante 2 años viví en las calles, continuó Hugo. Vi cómo el sistema trata a los pobres. Vi cómo gente como Jessie, que dedica su vida a ayudar, es castigada por tener compasión. Hugo. Déjame terminar. Cuando vengas aquí, no vas a venir como el millonario que arregla un problema. Vas a venir como mi padre. Y juntos, vamos a arreglar este sistema que está roto. No solo por Jessie, sino por todos los que han sido aplastados por lugares como este. Al otro lado de la línea, Augusto Fabri procesó las palabras de su hijo. Había soñado con esta llamada durante 2 años, pero nunca había imaginado que sería así. Su hijo no había vuelto derrotado. Había vuelto convertido en un hombre con una misión. ¿Qué propones exactamente?, preguntó finalmente. Propongo que uses tu poder para algo más que hacer dinero. Propongo que tomemos el sistema que destruyó a Jessie Martínez y lo desmontemos, pieza por pieza. En su oficina en el piso 50, Augusto se puso de pie y miró la ciudad a sus pies. Su hijo le estaba ofreciendo una elección, usar su poder para el bien o perderlo para siempre. Muy bien, dijo finalmente. Pero cuando hagamos esto, lo haremos a mi manera. Sin medias tintas.
El Hospital General San Rafael está a punto de descubrir lo que sucede cuando lastiman a alguien que es importante para Augusto Fabri. H. Hugo sonrió por primera vez desde que había despertado. ¿Cuánto tiempo necesitas? Dame 48 horas, respondió Augusto. En 48 horas, todo el mundo sabrá exactamente quién eres y lo que esa mujer hizo por ti. Y después, vamos a enseñarle al doctor Héctor Santamaría lo que realmente significa enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Mientras Hugo y su padre sellaban su pacto de justicia, Jessie Martínez estaba sentada en el suelo de su pequeña cocina, ahogándose en un mar de papel. Cada sobre abierto era una nueva ola que la golpeaba, arrastrándola más y más hacia el fondo de la desesperación. Estaba rodeada por los recordatorios tangibles de su fracaso, facturas médicas de su hermano menor, a quien ayudaba económicamente, el aviso de desalojo de su casero, con una fecha límite aterradoramente cercana, y, por supuesto, la pila de cartas amenazantes del bufete de abogados del hospital. Su apartamento de un dormitorio en el barrio de San Miguel, un espacio modesto pero que siempre había sentido como su refugio, ahora se sentía como las paredes de una prisión que se estrechaban a su alrededor. El olor a humedad de una pequeña gotera en el techo se mezclaba con el olor a tinta barata de las cartas de cobro, creando una atmósfera de derrota. El teléfono sonó por quinta vez esa mañana. Jessie ya conocía el patrón. Eran los acreedores, las agencias de cobro, cada llamada un recordatorio robótico y desalmado de su precaria situación. Tomó la carta más reciente del hospital y la leyó de nuevo, aunque ya se sabía las palabras de memoria. Señora Martínez, este es un aviso formal de que el Hospital General San Rafael procederá con acciones legales por daños estimados en $350,000. Tiene 30 días para responder. 30 días. En 30 días, si no conseguía un abogado que la representara, y no tenía ni un centavo para pagarlo, perdería el caso por incomparecencia. Y una vez que eso sucediera, esa deuda monstruosa se convertiría en una sombra que la perseguiría por el resto de su vida, afectando su capacidad para alquilar un apartamento, conseguir un trabajo, vivir. Pero la parte más difícil, el pensamiento que la torturaba en las largas noches de insomnio, era la incertidumbre. Ni siquiera sabía si el paciente había sobrevivido. Durante 3 días, había llamado al hospital, preguntando por el joven, a quien en su mente había bautizado como Hugo, recordándolo de un murmullo de los paramédicos. Pero cada vez, la respuesta era la misma: no podemos dar información sobre pacientes a personas no autorizadas. Por todo lo que sabía, había arriesgado todo, había sacrificado su futuro, para salvar a alguien que quizás no había logrado sobrevivir después de todo. La posibilidad de que su sacrificio hubiera sido en vano era un peso casi insoportable. El sonido de unos pasos decididos en el pasillo la hizo levantar la vista. Eran pasos firmes, del tipo que hacen las personas que tienen un propósito claro. Jessie se puso de pie justo cuando escucharon 3 golpes secos en su puerta. ¿Señora Martínez? Una voz masculina, tranquila y profesional, llamó desde el otro lado. Jessie se acercó a la puerta, pero no la abrió. El miedo y la desconfianza se habían convertido en sus compañeros constantes. ¿Quién es? Soy Carlos Mendoza. Represento al Hospital General San Rafael. Necesito hablar con usted sobre una posible resolución a su situación. Jessie había estado esperando esta conversación, aunque eso no la hacía menos intimidante. No tengo los recursos para pagar lo que me están pidiendo, dijo a través de la puerta, su voz sonando más débil de lo que le hubiera gustado. Señora Martínez, si me permite entrar, creo que podemos discutir algunas opciones que podrían ser de su interés. Después de un momento de duda, en el que sopesó el riesgo contra la remota posibilidad de una salida, Jessie abrió la puerta. Carlos Mendoza era un hombre de unos 40 años, vestido con un traje impecable. Su expresión era seria, pero no hostil, lo que la tranquilizó ligeramente. ¿Puedo pasar? Jessie se hizo a un lado, súbitamente consciente del contraste entre su humilde apartamento y el mundo del que claramente venía este hombre. Él miró alrededor brevemente, pero sin juicio, con un respeto que la sorprendió. Señora Martínez, voy a ser completamente transparente con usted, dijo,
sentándose en la única silla que Jessie tenía en su pequeña sala. El hospital está dispuesto a considerar una resolución alternativa si usted está dispuesta a cooperar. ¿Qué tipo de opciones? El hospital podría estar dispuesto a reducir significativamente el monto de la demanda si usted acepta participar en un proceso de mediación. Un proceso donde podamos entender mejor su perspectiva sobre lo que ocurrió. Jessie lo consideró. Era una trampa, probablemente. Una forma de hacerla admitir su culpa para luego usarlo en su contra. ¿Reducir a cuánto? Potencialmente, de 350.000 a una cantidad mucho más manejable. Pero para eso, necesitaríamos que usted explicara detalladamente su versión de los eventos, que firmara una declaración. Jessie se sentó en el brazo de su sofá, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Puedo preguntarle algo antes de decidir? Por supuesto. El paciente. El joven que salvé, ¿está bien? ¿Se recuperó? Carlos Mendoza la miró, y por primera vez, su expresión profesional se resquebrajó, revelando un atisbo de genuino respeto. ¿Por qué es tan importante eso para usted ahora? Porque si mi carrera, si mi vida entera va a ser destruida por esta decisión, al menos quiero saber si logré lo que me propuse. Si salvé una vida. El abogado la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. Señora Martínez, ese joven no solo sobrevivió, sino que se está recuperando completamente. Los doctores dicen que sin su intervención inmediata y audaz, no habría tenido ninguna oportunidad. Una ola de alivio tan inmensa y poderosa la atravesó que Jessie sintió que las rodillas le flaqueaban. Por primera vez en días, sintió una certeza cálida en su pecho, había hecho lo correcto. El costo era terrible, pero el resultado, la vida de un hombre, lo valía. Gracias por decirme eso. Significa todo para mí. Puedo ver por qué, respondió Carlos con una sonrisa genuina. Es claro que usted actuó por compasión, no por negligencia. Jessie miró alrededor de su pequeño apartamento, considerando sus opciones. La mediación parecía la única salida sensata. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Le daré 24 horas. Carlos se puso de pie y le entregó una tarjeta de presentación. Pero, señora Martínez, antes de irme, quiero que sepa que hay personas en el hospital, personas importantes, que respetan profundamente lo que usted hizo. Esta situación es mucho más compleja de lo que inicialmente parece. Después de que Carlos Mendoza se fue, Jessie se quedó reflexionando sobre sus enigmáticas palabras. Por primera vez desde que había sido despedida, sentía una pequeña y frágil llama de esperanza. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez, al ver el nombre de su mejor amiga en la pantalla, decidió contestar. Jessie. La voz cálida y familiar de María Elena, su compañera enfermera en su antiguo trabajo, fue como un bálsamo. María Elena. Jessie, ¿cómo estás? Me acabo de enterar de tu situación. Todo el mundo en el hospital está hablando de lo que hiciste. Ha sido muy difícil, admitió Jessie, pero creo que tal vez las cosas podrían mejorar. Jessie, escúchame, dijo María Elena con una convicción feroz. Lo que hiciste fue absolutamente correcto. Salvaste una vida cuando otros estaban dispuestos a dejar que alguien muriera por dinero. Eres una heroína. No me siento como una heroína. Me siento como alguien que tomó una decisión imposible y ahora está enfrentando las consecuencias. Pues quiero que sepas que no estás sola. He estado hablando con otras enfermeras, con algunos doctores, incluso con los técnicos. Hay muchísima gente que admira en secreto lo que hiciste. Y hay gente que está trabajando para asegurarse de que tu historia sea conocida. ¿Qué quieres decir? Algunos de nosotros estamos tratando de averiguar más sobre el paciente que salvaste. Creemos que si él pudiera hablar, si pudiera compartir su perspectiva sobre lo que hiciste por él, podría cambiar completamente la conversación pública y legal. María Elena, no quiero que nadie arriesgue su trabajo por mí. Jessie, algunas historias necesitan ser contadas. Y lo que te está pasando no está bien. Alguien tiene que luchar contra este sistema. Después de colgar, Jessie se sintió más esperanzada de lo que había estado en días. Tal vez no estaba tan sola como pensaba.
Se fue a la cama esa noche pensando en el joven paciente, recordando la determinación que había sentido cuando decidió ayudarlo. Había tomado esa decisión basada en sus valores más profundos, y aunque las consecuencias habían sido devastadoras, no se arrepentía. Mientras se quedaba dormida, no sabía que, a menos de 30 kilómetros de distancia, Hugo Fabri estaba despierto en su cama de hospital, trabajando con su padre para encontrar la manera de transformar su experiencia en algo positivo, no solo para ella, sino para miles de personas. Y no sabía que Augusto Fabri, el hombre más poderoso del país, había pasado las últimas 48 horas usando todos sus recursos, no para acumular más riqueza, sino para crear oportunidades que no solo resolverían la situación de Jesse, sino que comenzarían a cambiar el sistema corrupto que había permitido que esa injusticia ocurriera. Lo que había comenzado como una crisis personal estaba a punto de convertirse en una oportunidad extraordinaria para una redención a gran escala. Y cuando ese cambio llegara, todos los que habían sido parte de su historia serían tocados por una transformación que nadie, absolutamente nadie, había anticipado. A las 6 de la mañana del día siguiente, el doctor Héctor Santamaría llegó a su oficina en el Hospital General San Rafael con la sonrisa satisfecha de alguien que ha manejado exitosamente una situación problemática. En su mente, el caso de Jesse Martínez era un ejemplo perfecto de gestión de crisis, había eliminado a una enfermera problemática y sentimental, y había enviado un mensaje claro y contundente a todos los demás empleados sobre las consecuencias de desafiar su autoridad. El sistema, su sistema, había funcionado. La disciplina se había restaurado. Lo que el doctor Héctor no sabía era que esa sería la última mañana de su vida en que se sentiría completamente en control de su mundo. Mientras revisaba sus correos electrónicos rutinarios, reportes financieros, horarios de personal, quejas menores de pacientes, notó un mensaje que inmediatamente captó su atención. El remitente era un prestigioso bufete de abogados, Fabri y Asociados. Y el asunto decía simplemente, asunto urgente, paciente Hugo Fabri. El doctor Héctor frunció el ceño. El nombre le sonaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. Probablemente algún paciente VIP de otro departamento. Abrió el correo y comenzó a leer. Estimado doctor Santamaría, le escribimos en representación de la familia Fabri en relación con el tratamiento médico recibido por el señor Hugo Fabri en su institución. Solicitamos una reunión urgente para discutir varios asuntos relacionados con la atención recibida. Confundido, el doctor Héctor decidió revisar los registros de pacientes de esos días. Cuando encontró el expediente, la sangre se le heló en las venas. El aire pareció volverse denso y frío en su lujosa oficina. Nombre, Hugo Fabri. Edad, 26 años. Ingreso, 15 de marzo, 11:47 de la noche. Condición, traumatismo craneal severo. Estado del seguro, sin cobertura confirmada. Enfermera a cargo, Jesse Martínez. Era él. El indigente. El vagabundo por el cual había despedido a Jesse. Pero ahora tenía abogados caros, muy caros, contactándolo. Y algo en el tono formal y gélido de la carta le decía que había cometido un error. Un error catastrófico. Con manos ligeramente temblorosas, el doctor Héctor buscó Fabri y Asociados en Internet. Lo que encontró lo dejó sin respiración. Era un despacho boutique especializado en casos corporativos de alto perfil. Fundador, Augusto Fabri, CEO de Fabri Industries. Casos representativos. El doctor dejó de leer. Augusto Fabri. Uno de los hombres más ricos y poderosos del país. Y el paciente se apellidaba Fabri también. ¿Podía ser una coincidencia? Rápidamente, buscó Hugo Fabri en Google. Los primeros resultados lo hicieron sentir náuseas. Heredero del imperio Fabri, desaparecido hace 2 años. Hijo del magnate Augusto Fabri aún sin ubicar. Familia Fabri ofrece recompensa millonaria por información. Las fotografías en los artículos de noticias mostraban a un joven apuesto, limpio, bien vestido, sonriendo junto a un hombre mayor en eventos sociales elegantes. Pero el doctor Héctor, a pesar de la barba, la suciedad y las heridas que recordaba, pudo reconocer las facciones. Era, sin lugar a dudas, el mismo joven que había estado en su hospital.
El mismo joven que él había ordenado transferir sin tratamiento. El mismo joven que Jesse Martínez había salvado, desobedeciendo sus órdenes. El mismo joven por cuyo tratamiento no autorizado había despedido a Jesse y la había demandado por $350,000. El doctor Héctor sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Durante 20 años, había construido su carrera sobre un principio simple: el dinero determinaba el nivel de atención médica. Había tratado a los pacientes ricos como a la realeza y a los pacientes pobres como inconvenientes desechables. Y ahora, había cometido el error más monumental de su vida. Había tratado al heredero de una fortuna multimillonaria como a un indigente. El teléfono de su oficina sonó, interrumpiendo sus pensamientos de pánico. Doctor Santamaría, su secretaria sonaba nerviosa. Hay varios caballeros aquí que quieren verlo. Dicen que representan a la familia Fabri y que es urgente. Pero la reunión era mañana, exclamó. Eso pensé también, pero insisten en que la situación ha cambiado. El doctor Héctor se aflojó la corbata, sintiendo que empezaba a sudar frío. Muy bien. Hazlos pasar. En menos de un minuto, 3 personas entraron en su oficina. La primera era Patricia Ruiz, la abogada que había firmado el correo, una mujer de unos 50 años con el aire de alguien acostumbrada a ganar. La segunda era un hombre más joven, vestido impecablemente, que llevaba una carpeta gruesa. La tercera persona casi lo hizo desmayarse. Era Augusto Fabri. En persona. El doctor Héctor lo había visto en revistas y en televisión, pero tenerlo parado en su oficina era completamente diferente. Augusto Fabri tenía una presencia que llenaba la habitación, una autoridad silenciosa que venía de décadas de mover montañas con una simple palabra. Doctor Santamaría. Augusto habló con una voz tranquila, pero que llevaba un peso que hizo que el doctor Héctor supiera inmediatamente que estaba en serios problemas. Señor Fabri, es un honor, tartamudeó, poniéndose de pie y extendiendo una mano temblorosa. Augusto no le devolvió el saludo. En lugar de eso, se sentó en una de las sillas frente al escritorio del doctor, seguido por sus acompañantes. El silencio que siguió fue tan tenso que el doctor Héctor podía escuchar el latido de su propio corazón. Doctor Santamaría, habló finalmente la abogada, abriendo su carpeta. Estamos aquí para discutir el tratamiento que su hospital proporcionó a Hugo Fabri. Por supuesto, respondió él rápidamente. Quiero asegurarle que el señor Fabri recibió la mejor atención posible. Nuestro equipo. Doctor Santamaría, lo interrumpió Augusto suavemente, pero con una autoridad que hizo que el doctor se callara al instante. Antes de que continúe, necesito que entienda algo. Mi hijo me ha contado exactamente lo que pasó durante su estancia en este hospital. El sudor frío comenzó a correr por la espalda del doctor. Me ha contado, continuó Augusto, que cuando llegó aquí, herido e inconsciente, su personal se negó a tratarlo porque asumieron que no tenía recursos para pagar. Señor Fabri, tenemos protocolos para pacientes sin seguro. Me ha contado, siguió Augusto, como si él no hubiera hablado, que una enfermera llamada Jessie Martínez arriesgó su carrera para asegurarse de que recibiera el tratamiento que le salvó la vida. El doctor Héctor abrió la boca, pero no salieron palabras. Y me ha contado, la voz de Augusto se volvió más fría, que usted despidió a esa enfermera y la está demandando por $350,000 por el crimen de salvar la vida de mi hijo. El silencio en la oficina era ensordecedor. El doctor Héctor sentía que su carrera, su reputación, su futuro, se estaban desmoronando en tiempo real. Señor Fabri, logró hablar finalmente. Si yo hubiera sabido que Hugo era su hijo. Exactamente, dijo Augusto, inclinándose hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que hizo que el doctor Héctor retrocediera involuntariamente. Si hubiera sabido que era mi hijo, lo habría tratado diferente. Lo que me dice que usted opera bajo la premisa de que el valor de una vida humana se determina por la cuenta bancaria de esa persona. No, eso no es lo que quise decir. Doctor Santamaría, intervino la abogada, su voz profesional pero letal. Tenemos documentación completa de las órdenes que usted dio. Tenemos grabaciones de las conversaciones donde ordenó que fuera transferido.
Y tenemos testimonios de múltiples empleados sobre su comportamiento hacia pacientes de bajos recursos. El hombre más joven habló por primera vez. Doctor Santamaría, soy Miguel Fernández, investigador privado. Durante las últimas 48 horas, he estado revisando las operaciones de este hospital. Y lo que he encontrado es preocupante. Abrió su carpeta. Discriminación sistemática, múltiples casos de tratamientos negados, un patrón de comportamiento que sugiere que esta institución ve a los pacientes pobres como un problema a eliminar, no como seres humanos a los que ayudar. El doctor Héctor sentía que las paredes de su oficina se cerraban sobre él. Señores, si hay áreas donde podemos mejorar. Doctor Santamaría, se puso de pie Augusto, su presencia dominando la habitación. No estamos aquí para discutir mejoras menores. Estamos aquí porque una mujer extraordinaria arriesgó todo para salvar a mi hijo y en lugar de ser honrada, está siendo castigada. Augusto caminó hacia la ventana. Durante 2 años busqué a mi hijo. Moví cielo y tierra. Y cuando finalmente lo encontré, fue gracias a una enfermera que decidió que salvar una vida era más importante que seguir protocolos crueles. Se volteó hacia el doctor. Esa mujer es una heroína. Y usted la está tratando como a una criminal. Señor Fabry, estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. Oh, vamos a llegar a un acuerdo, sonrió Augusto, pero no era una sonrisa cálida. Pero no va a ser el tipo de acuerdo que usted está imaginando. La abogada le entregó un documento al doctor. Doctor Santamaría, esto es una notificación formal de que la familia Fabry asume todos los costos legales relacionados con el caso contra la señora Martínez. La demanda será desestimada inmediatamente. Pero los protocolos, los daños. Los únicos daños aquí, respondió Augusto, son los que este hospital ha causado a la mujer que salvó la vida de mi hijo. Y esos daños van a ser reparados. El investigador entregó otra pila de documentos. Además, la familia Fabry iniciará una auditoría completa de las prácticas de este hospital. Y dependiendo de lo que encontremos, podríamos estar discutiendo cambios significativos en la administración de esta institución. El doctor Héctor se dejó caer en su silla, completamente derrotado. ¿Qué quieren de mí?, preguntó con voz débil. Augusto se acercó al escritorio, inclinándose hasta quedar cara a cara con él. Queremos que aprenda la misma lección que mi hijo aprendió en las calles, que el valor de una persona no se mide por su dinero, sino por su humanidad. Queremos que la señorita Martínez reciba una disculpa pública, una oferta de trabajo que refleje su verdadero valor y una compensación por todo lo que ha sufrido. Y lo más importante, se irguió Augusto, queremos que este hospital se convierta en un ejemplo de cómo tratar a todos los pacientes con dignidad. El doctor Héctor miró los rostros determinados frente a él y supo que no tenía opciones. Había jugado un juego peligroso. Y ahora, estaba enfrentando las consecuencias. Jessie Martínez estaba preparando un té en su pequeña cocina, intentando calmar el temblor de sus manos, cuando escuchó que alguien tocaba la puerta. No eran los golpes agresivos de los cobradores ni los toques nerviosos de los abogados. Eran golpes suaves, casi respetuosos, pero con una urgencia que la hizo dejar inmediatamente lo que estaba haciendo. Su corazón dio un vuelco. Con una mezcla de aprensión y una curiosidad incontrolable, se acercó y abrió la puerta. Y se quedó completamente paralizada. Parado frente a ella estaba el joven al que había salvado, pero la transformación era tan radical que su mente luchaba por reconciliar la imagen que tenía grabada con la persona que estaba viendo. Ya no era el paciente inconsciente y ensangrentado que recordaba. Tenía el cabello oscuro limpio y perfectamente peinado. Vestía ropa elegante pero casual, unos vaqueros de diseñador, una camisa de lino y una chaqueta de cuero que probablemente costaba más que el alquiler de su apartamento. Y sus ojos, esos mismos ojos que ella había visto nublados por el dolor y la inconsciencia, ahora brillaban con una intensidad y una determinación que la dejaron sin aliento. Había una confianza en su postura, una seguridad en su mirada, que hablaban de un mundo de poder y privilegio que Jessie ni siquiera podía imaginar. «¿Jessie Martínez?», preguntó él, y su voz, esa voz que ella solo recordaba como un susurro ronco, era ahora clara,
profunda y exactamente como la había escuchado en sus sueños. Tú eres, apenas pudo susurrar ella, llevándose una mano al corazón para intentar calmar sus latidos desbocados. Soy Hugo, sonrió él, y esa sonrisa, cálida y genuina, iluminó todo su rostro, borrando cualquier vestigio del paciente moribundo que había sido. Y creo que usted y yo tenemos mucho de qué hablar. Jessie se hizo a un lado automáticamente, en un estado de shock, permitiéndole entrar. Su mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. El joven que había estado al borde de la muerte, vulnerable e indefenso, ahora estaba parado en su pequeña sala con una presencia que llenaba todo el espacio. No entiendo, dijo Jessie cuando finalmente encontró su voz. ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo supiste dónde vivo? Hugo entró al apartamento y miró alrededor. No lo hizo con juicio, sino con una expresión que mezclaba respeto y algo que Jessie no pudo identificar, quizás tristeza. Jessie, necesito contarte algo. Algo que va a cambiar todo lo que crees que sabes sobre lo que pasó en el hospital. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no soy quien tú piensas que soy. Hugo se volteó para mirarla, y en sus ojos, por un instante, Jessie vio la misma vulnerabilidad que había visto en la camilla del hospital. Y lo que hiciste por mí fue mucho más importante de lo que jamás podrías imaginar. Jessie se sentó lentamente en su sofá, sintiendo que sus piernas no la sostendrían por mucho más tiempo. Hugo, por favor, explícame qué está pasando. Perdí mi trabajo por ayudarte. Me están demandando por una cantidad de dinero que jamás podré pagar. Mi vida entera se ha puesto patas arriba porque decidí salvarte, y hasta este momento, ni siquiera sabía si había sobrevivido. La expresión en el rostro de Hugo se transformó. El dolor y la culpa que aparecieron en sus ojos fueron tan intensos, tan genuinos, que Jessie se arrepintió inmediatamente de la amargura en su voz. Él se acercó y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. El contacto fue cálido, reconfortante. Jessie, lo que te voy a decir va a sonar increíble, como algo sacado de una película. Pero necesito que me escuches completamente antes de reaccionar. Ella sintió, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía sentirlo a través de sus manos unidas. Mi nombre completo es Hugo Fabry. Soy el hijo de Augusto Fabry. Por un momento, el nombre no registró. Le sonaba familiar, pero no podía ubicarlo. Luego, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura, la realización la golpeó como un rayo. Augusto Fabry. El magnate. El titán de la industria. El hombre más rico y poderoso del país. Miró a Hugo, incrédula. ¿Él, el dueño de Fabry Industries? Hugo asintió, observando su reacción con atención. Pero tú estabas en la calle. No tenías identificación, no tenías dinero. El hospital te trató como a un indigente, terminó Hugo suavemente, porque eso es exactamente lo que era en ese momento. Jessie se puso de pie bruscamente, la adrenalina corriendo por sus venas. Comenzó a caminar de un lado a otro en su pequeña sala, tratando de darle sentido a lo imposible. No entiendo, ¿por qué estabas viviendo en las calles si tu padre es uno de los hombres más ricos del mundo? Hugo se puso de pie también, pero se mantuvo quieto, dándole el espacio que necesitaba para procesar. Porque hace 2 años tuve una pelea terrible con mi padre. Una pelea sobre el significado de la vida, sobre la justicia, sobre cómo el dinero puede cegar a las personas a la humanidad de otros. Decidí que quería entender cómo vivía la gente real, la gente por la que él sentía tanto desdén. Así que dejé todo y me fui. ¿Dejaste todo, la mansión, los coches, las cuentas bancarias? Todo, confirmó Hugo. Quería experimentar la vida como la vive la mayoría de las personas en este país. Quería entender lo que significaba luchar cada día, trabajar en empleos que apenas pagan lo suficiente para sobrevivir, depender de la bondad de extraños para comer. Y por eso estabas en esa condición cuando llegaste al hospital. Exactamente. Durante 2 años, fui exactamente lo que parecía ser, un joven sin recursos, sin seguro médico, sin nadie que se preocupara por él si algo le pasaba.
Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de ella. Excepto, que alguien sí se preocupó. Tú te preocupaste, confirmó Hugo, y su voz se llenó de una emoción tan intensa que hizo que los ojos de Jessie se llenaran de lágrimas. Cuando todos los demás en ese hospital, en ese sistema, estaban dispuestos a dejarme morir porque pensaron que mi vida no tenía valor monetario, tú decidiste que mi vida sí importaba. Hugo, yo no sabía. Si hubieras sabido quién era, ¿habrías hecho algo diferente?, preguntó él. Jessie lo pensó durante un momento, y luego lo miró con total y absoluta honestidad. No. Habría hecho exactamente lo mismo. Lo sé, sonrió Hugo. Y esa sonrisa era tan cálida y genuina que hizo que algo se derritiera dentro del pecho de Jessie. Y esa es exactamente la razón por la que eres la persona más extraordinaria que he conocido en mi vida. Hugo, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué me estás contando todo esto? Hugo caminó hacia la pequeña ventana de su apartamento y miró hacia la bulliciosa calle de su barrio. Significa que durante 2 años, busqué algo real en un mundo que me parecía lleno de falsedad. Busqué compasión genuina en un mundo movido por el interés. Busqué a alguien que viera el valor en una persona sin importar lo que tuviera en su cuenta bancaria. Se volteó para mirarla. Y esa persona, Jessie, eres tú. Pero, Hugo, lo que hice arruinó mi vida. Perdí mi carrera. Estoy financieramente destruida. Me van a demandar. No, la interrumpió él con una firmeza que la sorprendió. Ya no. Nada de eso va a pasar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mi padre se enteró de lo que pasó. Quiero decir que ahora sabe que una enfermera extraordinaria arriesgó todo para salvar la vida de su único hijo cuando todos los demás estaban dispuestos a dejarlo morir. ¿Tu padre lo sabe? No solo lo sabe, sonrió Hugo, y había algo en su expresión que le dijo a Jessie que algo grande, algo monumental, estaba a punto de suceder. Sino que está completamente determinado a asegurarse de que recibas toda la justicia y el reconocimiento que mereces. No entiendo. Jessie, ¿recuerdas al abogado que vino a verte ayer, Carlos Mendoza? Sí. Él no trabajaba realmente para el hospital. Trabajaba para mi padre. Estaba aquí para evaluar tu situación y asegurarse de que estuvieras protegida mientras nosotros manejábamos las cosas desde el otro lado. Jessie se quedó con la boca abierta, atónita. La demanda del hospital ya fue desestimada. Completamente. Y no solo eso. Ellos van a tener que compensarte a ti por todo el calvario que has pasado. Jessie se sentó pesadamente en su sofá, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Esto no puede ser real. Es completamente real, dijo Hugo, sentándose junto a ella, pero manteniendo una distancia respetuosa. Pero, Jessie, hay algo más importante que necesito decirte. ¿Más importante que cancelar una demanda de $350,000? Mucho más importante. La miró directamente a los ojos, su mirada intensa y sincera. Necesito decirte que lo que hiciste por mí no solo salvó mi vida. Me salvó como persona. No entiendo. Durante 2 años, viví en las calles y vi lo peor de la humanidad. Vi cómo la gente puede ser cruel, indiferente. Empecé a perder la fe en que existía la bondad genuina en el mundo. Su voz se suavizó. Y entonces, en mi momento más vulnerable, cuando estaba literalmente al borde de la muerte, apareciste tú. Una mujer que no me conocía, que no tenía ninguna razón en el mundo para arriesgar su carrera por mí, pero que decidió que mi vida tenía valor simplemente porque era un ser humano. Jessie sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Jessie, me devolviste la fe en la humanidad. Me demostraste que todavía existe gente como tú en el mundo. Gente que hace lo correcto sin importar el costo personal. Y más que eso, continuó Hugo, su voz volviéndose más intensa, me hiciste darme cuenta de que había estado equivocado sobre mi padre. Durante 2 años, lo juzgué por usar su dinero para crear poder, en lugar de usarlo para crear el bien. Pero cuando le conté lo que habías hecho por mí, lo que había sacrificado, vi algo en el que no había visto en años. ¿Qué viste?
Vi que él también tiene la capacidad de hacer lo correcto cuando entiende realmente lo que está en juego. Jesse, en las últimas 48 horas, mi padre ha usado toda su influencia, no para ganar más dinero, sino para asegurarse de que tú recibas justicia. Y en el proceso, nos hemos reconciliado de una manera que pensé que nunca sería posible. Jesse no podía hablar. Las emociones que la atravesaban eran demasiado intensas. Pero hay algo más, dijo Hugo, acercándose un poco más. Algo personal que necesito decirte. ¿Qué? Durante toda mi recuperación, lo único que podía recordar con claridad era tu voz. La manera en que me hablaste cuando pensaste que no podía escucharte. La calidez en tu voz cuando me dijiste que todo iba a estar bien. Tomó sus manos de nuevo. Jesse, no solo me salvaste la vida. Me hiciste querer volver a vivir. Me hiciste querer ser una mejor persona. Me hiciste querer conocerte, entenderte, pasar tiempo contigo. Jesse lo miró a los ojos y vio algo allí que hizo que su corazón se saltara un latido, una ternura, una admiración que iba más allá de la simple gratitud. ¿Qué estás diciendo, Hugo? Estoy diciendo, dijo él con una sonrisa tímida pero completamente sincera, que me enamoré de tu alma antes de siquiera conocer tu rostro. Y ahora que te conozco, que puedo verte, hablar contigo, estar cerca de ti, esos sentimientos solo se han vuelto más fuertes. El silencio que siguió fue cargado de una electricidad que ninguno de los dos había experimentado antes. Hugo, susurró Jesse finalmente, esto es demasiado. Todo es demasiado. Hace una semana, era una enfermera normal con una vida normal. ¿Y ahora? Ahora eres la mujer que lo cambió todo, terminó Hugo suavemente. Para mí, para mi padre, para ese hospital y para todos los que se van a beneficiar de los cambios que van a venir por lo que hiciste. ¿Qué cambios? Hugo sonrió, una expresión que prometía que lo mejor estaba por venir. Esa, Jesse Martínez, es una historia que vamos a empezar a escribir juntos. 6 meses después, Jesse Martínez se encontraba de pie frente al espejo de su nuevo y espacioso apartamento, ajustándose el elegante vestido azul marino que Hugo había elegido especialmente para ella. No era solo un apartamento, era un hermoso espacio de 2 habitaciones en el mejor barrio de la ciudad, con ventanas que se abrían a un parque lleno de árboles. Había sido parte de la compensación por injusticias sufridas que la familia Fabri había insistido en proporcionarle. Al principio, se había sentido abrumada por la generosidad, pero Hugo y su padre, Augusto, le habían hecho entender que no era caridad, sino una restitución, una forma de equilibrar la balanza por todo lo que había perdido y sufrido. Pero el apartamento, por maravilloso que fuera, era solo el comienzo de los cambios extraordinarios que habían transformado su vida de una manera que aún le costaba asimilar. El sonido de la puerta la sacó de sus reflexiones. Hugo entró con esa sonrisa que nunca dejaba de hacer que su corazón diera un vuelco, llevando un ramo de sus flores favoritas, rosas blancas, y con una expresión en el rostro que mezclaba nerviosismo y una emoción contenida. ¿Lista para el día más importante de nuestras vidas?, preguntó, acercándose para darle un beso suave en la mejilla. El aroma de su loción era ahora el olor de la seguridad y el amor para ella. Más que lista, respondió Jesse, tomando su mano, sintiendo la calidez familiar de su piel. Aunque todavía hay una parte de mí que no puede creer que esto esté sucediendo de verdad. Hugo se rió, esa risa cálida y genuina que se había convertido en el sonido favorito de Jesse en todo el mundo. Créelo, mi amor. Hoy vamos a cambiar vidas. Mientras conducían en un coche elegante hacia el Hospital General San Rafael, el mismo lugar donde todo había comenzado, Jesse reflexionó sobre los meses extraordinarios que habían pasado desde aquel primer encuentro en su pequeño y humilde apartamento. La primera semana después de que Hugo le revelara su identidad había sido un torbellino de cambios que habían reconfigurado completamente su realidad. La demanda del hospital no solo había sido desestimada, sino que, en un giro de los acontecimientos que había dejado boquiabierta a toda la comunidad legal, el Hospital General San Rafael había terminado pagándole a ella una compensación de $500,000 por daños emocionales y despido injustificado. Pero el dinero, aunque había resuelto todos sus problemas financieros y los de su hermano de un plumazo, había sido solo el comienzo.
El doctor Héctor Santa María había sido removido de su posición como director médico. No por una simple venganza, como Hugo le explicó, sino como parte de una reestructuración completa y profunda del hospital que Augusto Fabri había decidido financiar personalmente. En su lugar, habían contratado a la doctora Carmen Herrera, una médica brillante y reconocida por su compromiso con la atención compasiva y la ética médica. Graciela Paredes había sido transferida a un puesto administrativo en los archivos del sótano, un lugar donde no tendría contacto directo con los pacientes nunca más. Varias de las enfermeras que habían sido testigos silenciosos de la injusticia hacia Jessie, pero que le habían mostrado su apoyo en secreto, habían sido promovidas a posiciones de liderazgo. ¿Estás nerviosa?, preguntó Hugo mientras se acercaban al hospital, notando el suave temblor en su mano. Un poco, admitió Jessie. Es extraño regresar al lugar donde mi vida casi se destruye. Pero ahora regresas como la heroína que siempre fuiste, le apretó la mano con fuerza. Y regresas para hacer historia. Cuando llegaron, Jessie se quedó sin aliento. El edificio, que en su memoria era un lugar frío y gris, había sido completamente renovado. Donde antes había letreros clínicos y amenazantes sobre pagos y seguros, ahora había murales coloridos y mensajes inspiradores sobre la sanación y la esperanza. El lobby, que solía sentirse como una oficina corporativa, ahora tenía plantas, asientos cómodos y una atmósfera cálida y acogedora. Pero lo que más la impactó, lo que hizo que se detuviera en seco, fue el letrero brillante y nuevo junto a la entrada principal. En letras elegantes y doradas, se leía, Centro Médico Jessie Martínez para la atención compasiva. Y debajo, una frase, donde cada vida tiene un valor infinito. Hugo, susurró Jessie, llevándose las manos al corazón, sintiendo que le faltaba el aire. No, no puedo creerlo, ¿nombraron el hospital por mí? No solo nombraron el hospital por ti. Una voz familiar y grave respondió desde atrás. Era Augusto Fabri, acercándose con una sonrisa que irradiaba un orgullo paternal genuino. Hemos creado un modelo completamente nuevo de atención médica, un modelo sin ánimo de lucro, basado en los principios que tú demostraste esa noche. Durante los últimos 6 meses, Jessie había llegado a conocer a Augusto no como el magnate intimidante de las revistas, sino como un hombre que había redescubierto su humanidad a través de la experiencia de su hijo. Se había convertido en una figura paterna para ella, un mentor y un amigo. Señor Fabri, lo saludó, todavía abrumada. Jessie, por favor, sonrió él. Después de todo lo que hemos compartido, creo que ya puedes llamarme Augusto. O mejor aún, después de hoy, podrías considerarme como tu suegro. Jessie miró entre Augusto y Hugo, notando la mirada cómplice entre padre e hijo, la misma emoción nerviosa en sus ojos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué actúan tan misteriosos? Hugo tomó ambas manos de Jessie entre las suyas. Jessie, comenzó, su voz llena de una emoción que hizo que ella supiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Durante estos 6 meses, has transformado no solo mi vida, sino la vida de mi padre y la de cientos de personas que ya han sido tocadas por tu historia, incluso antes de que este centro abra sus puertas. Hugo, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo algo que he querido hacer desde el momento en que desperté en esa cama de hospital y supe que un ángel había arriesgado todo para salvarme. Lentamente, con una gracia que parecía casi coreografiada, Hugo se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Jessie se llevó las manos a la boca, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Jessie Martínez, dijo Hugo, abriendo la caja para revelar el anillo de diamantes más hermoso y elegante que ella había visto jamás. ¿Me harías el increíble honor de ser mi esposa? El mundo pareció detenerse. Por un momento que se sintió como una eternidad, todo lo que Jessie pudo ver fueron los ojos de Hugo, llenos de amor, de esperanza, de una vulnerabilidad que la conmovió hasta el alma. Ya no era el heredero millonario ni el indigente. Era solo Hugo. Su Hugo. Sí, susurró, apenas capaz de hablar a través de las lágrimas de alegría. Sí. Sí, 1000 veces sí. Cuando Hugo deslizó el anillo en su dedo y se puso de pie para besarla, un beso tierno y lleno de promesas, Jessie escuchó el sonido de aplausos.
Se volteó, sorprendida, para descubrir que no estaban solos. Docen. As de empleados del hospital, la nueva y la antigua guardia, habían salido para presenciar el momento. Allí estaba el doctor Ramírez, sonriendo con lágrimas en los ojos. Estaba María Elena, su mejor amiga, que había volado desde otra ciudad para estar presente. Estaban enfermeras, doctores, técnicos, incluso personal de limpieza. Una comunidad completa de personas que habían sido inspiradas por su historia. Pero la sorpresa no termina aquí, anunció Augusto, sonriendo mientras veía a su hijo y a su futura nuera abrazados. Jessie, hay algo más que queremos mostrarte. La guiaron hacia el interior del hospital, ahora rebautizado. Donde antes había estado la fría y desalmada sala de emergencias, ahora había un centro de atención de última generación, con la mejor tecnología, pero, más importante, con políticas claras y visibles que garantizaban que ningún paciente sería rechazado por razones financieras. Es increíble, murmuró Jessie. Hay más, sonrió Hugo. Papá, ¿quieres hacer los honores? Augusto se aclaró la garganta. Jessie, en reconocimiento a tu valor excepcional y tu compromiso inquebrantable con la atención compasiva, la nueva junta directiva del Centro Médico Jessie Martínez te ha nombrado oficialmente como la primera directora de atención al paciente y defensa de derechos médicos. Directora, se quedó sin aliento. Con un salario que refleja la importancia de tu posición, continuó Augusto. Tu trabajo será asegurarte de que cada paciente que entre por estas puertas reciba el mismo nivel de cuidado y compasión que tú le diste a Hugo. Y no solo aquí, añadió Hugo con emoción. Vamos a expandir este modelo. Vamos a crear una red nacional de centros médicos que operen bajo los principios Jessie Martínez de atención compasiva. Los principios Jessie Martínez, repitió ella, incrédula. El doctor Ramírez se acercó con una carpeta elegantemente encuadernada. Los hemos documentado formalmente, explicó. Principio número 1. Todo ser humano tiene derecho a atención médica de calidad. Principio número 2. Las decisiones médicas se basan en la necesidad, no en la capacidad de pago. Y principio número 3. La compasión no es una opción en la medicina, es una obligación. Jessie sintió que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Había pasado de ser una enfermera luchando por llegar a fin de mes a ser la inspiración de un movimiento nacional de reforma sanitaria. Hay una última sorpresa, dijo Hugo suavemente, llevándola hacia una ventana que daba a un hermoso jardín recién plantado en el patio del hospital. En el centro del jardín, había una estatua de bronce que le quitó el aliento. Era una representación de una enfermera arrodillada junto a un paciente, sosteniendo su mano. La placa de bronce decía, en honor a Jessie Martínez y a todos los trabajadores de la salud que arriesgan todo para salvar vidas. Su valor nos recuerda que la medicina es, ante todo, un acto de amor. Hugo, susurró Jessie, esto es demasiado. No merezco todo esto. Te equivocas, la abrazó él suavemente. Mereces esto y mucho más. Y, más importante, el mundo merece la inspiración que tu historia va a proporcionar durante generaciones. Mientras estaban allí, abrazados, mirando su historia eternizada en bronce, Jessie reflexionó sobre su viaje. Había comenzado con una simple decisión, salvar una vida. Y esa decisión había resultado en encontrar el amor de su vida, reconciliar a un padre con su hijo, transformar un hospital entero e inspirar un movimiento. ¿Sabes qué es lo más increíble?, le preguntó a Hugo. Que todo comenzó porque simplemente decidí hacer lo correcto, sin saber que estaba salvando al amor de mi vida. Y yo decidí rebelarme contra una vida de privilegio, la besó él suavemente, sin saber que eso me llevaría hacia la mujer más extraordinaria del mundo.